cuenta de qué es ser un equipo, ¿cierto? Y un equipo normalmente es un conjunto de personas que se unen para tener un objetivo en común, para un bien común, ¿cierto? Para un objetivo común, es decir, tienen un propósito en común y se unen como equipo para trabajar en eso. Entonces también tenemos que decir que hay equipos buenos y hay equipos malos, ¿cierto? No todo equipo es bueno y no todo equipo es malo. Es decir, que entendemos que hay toda clase de equipos y podemos decir hoy, y yo quiero que usted comience a pensar en qué equipo usted hace con su familia, por ejemplo. Usted en su familia hace un equipo. Con su matrimonio, usted, los que están casados, pues usted hace equipo con su pareja, con su esposo, con su esposa. En la iglesia también usted hace parte de un equipo. Entonces, el Señor, ¿cierto?, habla de cómo nos quiere enseñar este día cómo ser un equipo de primera, cómo ser ese equipo que de verdad entra a sumar a esas conquistas que Dios nos ha dado. Y cada uno necesita comenzar a evaluarse como miembro, cómo está jugando dentro del equipo. Porque siempre que Dios nos lleva a conquistar algo, en el corazón hay un equipo que lo va a conquistar. Normalmente no es una sola persona que conquista algo, sino que Dios pone esa conquista para que un equipo lo pueda lograr. Y de pronto algunos estarán diciendo, no, pero es que yo creo que este ventilador me lo pueden apagar. Sí, por lo que me espera. Entonces yo creo que algunos dirán, no, pues yo de pronto vivo sola, o vivo solo, ¿con quién hago equipo? Pues usted se va a dar cuenta que usted no está solo, ni está solo, sino que usted también tiene la oportunidad de hacer equipo con Dios. Amén. Entonces, desarrollar un equipo se requiere de desarrollar en unidad, es decir, usted está unificado a aquello que Dios le está hablando. Usted está diciendo, yo me voy a unir a esta visión, me voy a unir a este propósito, me voy a unir a esta meta. Pero también me ponía a meditar cómo muchas veces en las familias, en los hogares, pues no hay metas, no hay una visión unificada. A veces cada uno está haciendo lo que tiene que hacer, pero no hay una visión de equipo. Y no pensamos en familia o en matrimonio como un equipo, sino que a veces pensamos de manera muy individual. Y quiero decirle algunas cosas de cómo ser un equipo de primera. Y lo primero que quiero decirle es, deja la división. Eso es lo primero. Miren, antes de entrar en este punto, hay un dicho muy popular que dice, si usted quiere ir rápido, vaya solo. Y si usted quiere ir lejos, vaya con equipo, ¿cierto? Es decir, hágalo. Nunca Dios va a depositar grandes cosas solo a una persona. Dios va a depositar grandes cosas a un conjunto de personas para que lo puedan hacer. Entonces, lo primero que usted necesita para ser un equipo de primero es deja la división. ¿Cuántas veces en nuestros hogares estamos en división? ¿Cuántas veces hay familias que no están unidas, sino que hay una división? Hay peleas, hay contiendas, hay problemas y comienza a haber división en una casa. Y esto nos lo dice Marcos capítulo 3, versículo 25. Dice, si una casa se divide contra sí misma, tampoco puede permanecer. Y hay por allá otra versión que dice, una casa dividida contra sí misma no puede prosperar o no puede avanzar. Es decir, una casa que se divide, una familia que se divide, un equipo que se divide no puede permanecer, no puede avanzar, no puede trascender. ¿Por qué? Porque está dividido. Y creo que a veces también necesitamos pensar, cuando hablamos de esa casa, en nosotros mismos. Porque a veces esa casa somos nosotros. La palabra del Señor dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Dice que somos la casa de Dios. Y yo quiero que cada uno de ustedes piense, ¿cómo está su casa? ¿Cómo está usted en su interior? A veces usted está dividido. A veces usted está pensando una cosa y haciendo otra. Y usted dice, ¿por qué no se me dan los resultados? ¿Por qué yo no puedo avanzar? ¿Por qué yo me pongo una meta y me quedo en el camino? ¿Por qué no tengo sueños? ¿Por qué no tengo una visión clara sobre mi futuro? Pues resulta que su casa, es decir, usted en su interior, incluso hay un texto, una versión que lo dice así, y en el original significa eso, estar dividido en el interior. Una casa dividida no puede permanecer. Una familia dividida no puede permanecer. Y hagamos un ejemplo por si de pronto podemos ser más didácticos, Carolina y Julián. Venga, párense aquí, rápidamente, aquí enfrente donde todos los pueden ver. ¿Qué pasa? ¿Y quién me ayuda a ver? Pastor, venga. Entonces, ¿qué pasa si llega el tema de que el pastor es la pelea?
pero lo desatamos en el nombre de Jesús. Sí, pero eso aquí, por ejemplo, usted la pelea y entra en la mitad, va a entrar en la mitad, hay una pelea. Miren, cuando hay una pelea, comienza a haber una distancia. Otra peleita más grande, ¿cierto? Más distancia, suave. ¿Qué va pasando? Comienza a haber distancia. Si Carolina tiene una visión y Julián tiene otra, más distancia, llame pastor, más distancia, mire, comienza a haber una casa dividida. Cuando ellos dos, si no están en conjunto en esa visión, y permite que entre la pelea, que entre las situaciones difíciles, bueno, que entre la duda, la incertidumbre, que ellos dos no estén de acuerdo, entonces comienza a abrirse ¿qué? Una brecha. Un aplauso para ellos. ¡Bravo! Comienza a abrirse una brecha y entonces, ¿qué hace el enemigo? Entra a esa casa a dividir. Y hoy estamos declarando en el nombre de Jesús que todo espíritu de división queda atado, queda reprendido, que no tiene poder ni sobre nuestra vida, ni sobre nuestra familia, ni siquiera sobre esta iglesia. Porque Dios nos ha llamado a caminar en unidad, porque Dios nos ha llamado a caminar en esa visión que el Padre nos está dando. Es decir, que cuando hablamos de división, estamos hablando de dos visiones. Eso es división, tener dos visiones. Cuando usted en su casa, el uno tiene una visión y el otro tiene otra visión, uno de los dos no está sujetado a la visión de Dios, porque Dios no camina en división, Dios camina en unidad, Dios camina en propósito, Dios camina en un solo sentir, trae un solo sentir, un solo enfoque para una casa, para una familia, para una iglesia. Así que nosotros necesitamos reconocer en qué momento estamos dejando que la división entre y permee nuestra casa. A veces no entendemos la profundidad de esto. Y de pronto para algunos por primera vez están diciendo, uy, yo nunca había escuchado esto. ¿Será que estoy en división en mi casa? ¿Será que no estoy en unidad? Y le pasaba también muchísimo a la iglesia de Corinto. De hecho, hubo un momento de pleito donde ellos estaban como, es que yo soy de Apolos. Otros decían, no, yo soy de Pablo. Creo que por ahí tengo el texto. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Otros decían, no, yo soy de Cefas. Pero entonces el apóstol Pablo les decía, qué pena, es que Jesucristo no murió por ninguno. Perdón, es que ni Pablo, ni Cefas, ni ninguno de ellos murió por ustedes. El único que murió por ustedes se llama Jesucristo de Nazaret. Amén. Mira, yo lo que dicen. Quiero decir que algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cefas y aún otros dicen, yo soy de Cristo. Seguido, ¿acaso Cristo está dividido? Eso me parece tremenda esa palabra. Dice, ¿acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron ustedes bautizados en el nombre de Pablo? Yo no sé si algunos dicen, no, es que yo prefiero al pastor, prefiero a la pastora, prefiero a Lady. Bueno, ese texto es para usted. ¿Acaso Lady, el pastor o cualquiera de nosotros fue crucificado por ustedes? Nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesucristo, porque Él es el único donde Dios nos está diciendo que a Él tenemos que deberle toda la gloria y toda la honra. Es decir que una casa que se divide, una casa que no conoce su visión, no puede apuntar a un resultado. Una casa que no entiende dónde está el enfoque, donde el Padre le está llamando, no puede enfocar a un resultado, no puede lograr resultado. Por eso hay casas y hay hogares que no han recibido una bendición porque la casa está dividida. Muchos dicen, no, Señor, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué no me pasa esto? ¿Por qué no encuentro respuesta? ¿Por qué tú no me concedes lo que yo anhelo? Porque seguro hay división. Y dividir algo es separar en pedazos. Eso significa dividir. Cuando usted se separa en pedazos, cuando usted está quebrantando algo y está comenzando a quebrar algo en pedazos, ¿cierto? Y esto pasa mucho en las familias, ¿cierto? Que las familias comienzan a decir, no, es que fue ella, es que fue él, es que mire, y comienza a haber división en los hogares, ¿cierto? En las familias. Entonces, la historia de tres hermanos, que es Moisés, Aarón y Miriam. Y estos tres hermanos, es decir, dos de ellos, Miriam y Aarón, comenzaron a criticar en un momento a Moisés. Comenzaron a hablar de Moisés. Comenzaron a criticar a Moisés porque Moisés había decidido casarse con una mujer que no era israelita. Y ahora sí. Y entonces comenzaron a quebrantar un principio muy poderoso. Y allí dice la palabra, creo que está en Números capítulo 12, versículos 1 al 2. Vamos a ver. Déjame nomás como los principales yo.
para no leerlos todos. Y los que ya saben y conocen un poco de la historia, se las voy relatando y usted la puede ir leyendo allí. Moisés fue ese pastor en el desierto, fue ese hombre que Dios eligió para que fuera el libertador del pueblo de Israel. Pero hubo un momento donde Miriam y donde Aarón, pues ya decían, es que yo también soy muy usado por Dios. O sea, ¿este qué? ¿Cierto? Y dijeron, yo también soy usado por el Señor. Y entonces el Señor se enojó severamente con ellos. ¿Por qué? Porque al final le estaba diciendo el Señor, pues Moisés es la persona que yo he elegido para que dirija a mi pueblo. Le estaba diciendo, Moisés, algunos profetas tienen que esperar que yo les hable por visiones, tienen que esperar que yo les hable por sueños, pero Moisés yo le hablo clarito. Yo a Moisés le doy la palabra específica, él no tiene que esperar sueños, él no tiene que esperar visiones, y yo simplemente le doy la palabra a él claro. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios pone a alguien a liderar un pueblo, Dios no anda como con acertijos. Dios no nos pone a aquellos que estamos parados en autoridad. A ver, Señor, ¿tú qué quieres para tu iglesia? Dios nos anda clarito. Sí, obviamente tenemos una comunión con el Señor, sí tenemos intimidad con Él. Y eso era lo que estaba diciendo en el texto, era lo que estaba pasando. Y lo que pasó después fue letal, porque resulta que a Miriam le dio una enfermedad en la piel, simplemente porque comenzó a estar criticando, a estar cuestionando, pero sobre todo a estar murmurando. Los que tienen su texto o su Biblia allí pueden ver que el encabezado de allí dice cómo Miriam y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés. Y la murmuración es una de las cosas que más trae división en una casa, que más trae división en una iglesia, porque cuando usted presta su boca para murmurar, usted se está prestando para la división, usted se está prestando para dañar, usted se está prestando para lastimar, usted se está prestando para deshonrar sus autoridades espirituales. Y cuando el Señor me hablaba de este texto, yo me quedaba sorprendida de todo lo que yo no recordaba en detalle, todo lo que había pasado. Y Miriam le dio esta lepra y estuvo por 7 días, creo que yo nunca la encontró, ¿sí? Muy larga, sí, yo por eso les conté la historia, pero el que quiera puede buscar el número 12, al 12 y está la historia. Y Miriam estuvo con esa enfermedad y Dios la dejó 7 días por fuera de la carpa, porque pues tenía lepra, ¿no? O sea, tenía que estar por fuera. Y fue tremendo, fueron tremendas las consecuencias. Hay personas que creen que no tiene consecuencias levantarse contra una persona que Dios ha escogido. Eso día me decía alguien por acá, me decía, yo sé que no puedo hablar de un pastor mal porque me muero, decía alguien. Decía, yo lo sé. Y hay gente que es entendida, pero hay gente que no, y eso puede comenzar a traer división y a dañar, y Dios no quiere que nosotros nos prestemos para esto, porque cuando nosotros nos permitimos hacer esto, traemos deshonra para nuestra casa. Y yo le estoy hablando en la iglesia de autoridades espirituales, pero ¿sabe qué? También es para su familia. Aquellas esposas que se quejan y se quejan de sus esposos y hablan con una amiga y con la otra y deshonran a su esposo y lo dejan expuesto, lo dejan exhibido, o viceversa. El esposo que habla de la esposa, no, es que está vieja, mejor dicho, ¿cierto? Y comienzan a deshonrar su pareja, esa persona que Dios le ha dado. ¿Qué dice la palabra si usted ve a alguien en un error? ¿Qué tiene que hacer? Orar por esa persona. Primero orar. Si usted dice, no, es que si yo digo Laura está mal, lo que está haciendo está mal, yo tengo que orar primero por Laura y después me siento con Laura. Lo mismo en casa, ore por su pareja, ore por su tío, su hermana, no sé qué persona usted dice, no puedo con ella. Y no sé igual a generar contienda, no sé igual a generar división, porque eso no le va a dejar prosperar en su casa, eso no va a ser de bendición. Entonces, si usted quiere ser un equipo de primera, lo primero que necesita es dejar la división. Lo segundo que usted necesita hacer en este día, a partir de hoy, es camine en el poder del acuerdo. Camine en el poder del acuerdo. Y dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, dice, hermanos, les ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se pongan de acuerdo, que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén perfectamente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Es decir, cuando usted y yo entendemos el poder del acuerdo, cosas grandes comienzan a suceder en nuestra vida. Usted entiende que cuando usted se pone de acuerdo con otro, sea su pareja, su esposo, su esposa, pero sobre todo cuando usted se pone de acuerdo con Dios, cuando usted se pone de acuerdo con el Padre,
Porque hay gente que vive una vida tan independiente que no está de acuerdo con Él. Que Dios está hablando de una cosa y usted va por otro lado. Que Dios le está diciendo a usted de este paso y usted dice, no, yo no lo voy a hacer. Entonces usted está en desacuerdo con Dios. Y por lo tanto, no va a poder prosperar. Usted necesita conocer la palabra de Dios. Pero no solo conocerla, usted necesita obedecerla. Usted necesita dar ese paso de fe, así le duela. Porque a veces nos va a doler, ¿cierto? Ponernos de acuerdo en la casa, en la familia. El poder del acuerdo es muy poderoso. Cuando yo en mi casa con mi esposo me pongo de acuerdo, cosas grandes suceden. Yo creo que hay oraciones que no se han contestado porque no nos hemos puesto de acuerdo. Hay oraciones en la iglesia que no se han contestado porque no nos hemos puesto de acuerdo. Hay cosas que se han detenido porque no nos hemos puesto de acuerdo. Y dice la palabra del Señor en Amós 3:3, ¿acaso pueden andar dos personas juntas si no están de acuerdo? Mire, este es un principio hasta para que usted haga una sociedad con alguien. Este es un principio hasta para las relaciones que usted tiene. Este es un principio para que usted sepa con quién usted va a andar. Usted necesita andar en el acuerdo, en gente que camine en sus mismos principios, en gente que tenga sus mismos valores, en gente que tenga sus mismas convicciones. Por ahí también dice un dicho que, dime con quién andas y te diré quién eres. A mí una vez me decía un pastor hace años, un trabajo que le estaba haciendo a una amiga pastora, y bueno, hubo como ahí como que un trabajo que no estaba saliendo bien, y yo dije, no, pero ella es súper linda, ella es un amor, ella no... Me dije, no, tiene que ser así desde que sea amiga tuya. Me dijo, tiene que ser que ella tiene unos muy buenos principios desde que sea amiga tuya. Entonces miren que con quien nos relacionamos son referentes. Son referentes. Nosotros necesitamos caminar con gente que está en ese mismo acuerdo, que Dios nos está diciendo, caminen en el acuerdo, comiencen a orar en acuerdo, comiencen a unificarse en la casa, en la familia, en la iglesia, comiencen a sentarse juntos. ¿Cuáles son los planes de este año? ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para mi casa en este año? ¿Cuál es ese proyecto, esa visión? Pongámonos de acuerdo. Pongámonos de acuerdo, porque si cada uno sigue trabajando independiente, pues no somos equipo y no vamos a lograr esos resultados. También dice la palabra del Señor en Mateo 18:19, también les digo lo siguiente, si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a ¿qué? A cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. Así que aquí está diciendo que cualquier cosa con que tú y yo nos pongamos de acuerdo, Dios lo va a responder. Por eso yo decía hace un rato, hay oraciones que no están siendo contestadas porque no nos estamos poniendo de acuerdo. Hay oraciones que no están siendo contestadas porque hay división. Hay oraciones que no están siendo contestadas porque no hay unidad, porque falta unidad. Y Dios está diciendo en esta mañana, este es el tiempo de comenzar a caminar como un equipo de primera. Amén. Yo no sé si usted ha caminado como un equipo de segunda, de tercera, pero esta mañana Dios nos está poniendo el parámetro alto, porque Dios es así. Dios es un Dios de excelencia. Dios quiere que sus hijos crezcan, que sus hijos avancen, y para avanzar necesitamos ser un equipo de primera. Para avanzar necesitamos entender ese poder que tiene el acuerdo, de poder estar con otra persona que Dios ha puesto y decir, vamos a ponernos en el acuerdo, vamos a orar conforme a lo que Dios nos está diciendo, porque cada vez que nosotros crecemos hay una mayor necesidad de trabajar en equipo. Cuando usted no tiene así como un plan muy chiquito, no hay problema, trabajo individual. Pero si Dios lo está llevando a un crecimiento, si Dios lo está llevando a un avance, usted necesita trabajar con su equipo en unidad y en acuerdo. Porque si no, cada uno jalando para su propio lado, para sus propios intereses, no vamos a poder avanzar. Amén. Amén. Mire, hay algo clave que habla Corintios del amor y dice que el amor, el verdadero amor, dice, no busca lo suyo, no busca sus propios intereses. Porque a veces las cosas en el matrimonio no funcionan, porque a veces cada uno buscamos nuestros propios intereses. En la iglesia también. Pero ¿qué tal si todos comenzamos a decir, bueno, yo renuncio a mi propio interés para que un interés mayor prevalezca? Para que en mi casa no necesito tener la razón, necesito estar de acuerdo con mi esposo. Amén. Ahí le estoy soltando perlas, pues. Si usted las agarra y las pone en ejecución, ya va a comenzar a prosperar este año en su familia. Entonces, Dios quiere, Dios anhela bendecirnos. Dios anhela bendecir nuestra casa. Pero Dios anhela que nosotros tengamos capacidad de renuncia.
Para usted ponerse de acuerdo con otro, a veces usted tiene que renunciar a tener la razón. Usted a veces tiene que renunciar a sus propios argumentos. Hace días hablábamos con mi esposo de eso, de algo que no estábamos de acuerdo, y le dije, mi amor, oremos, y que sea la voluntad del Señor, no la nuestra, porque a veces uno no logra entender cosas. A veces uno tiene una visión limitada de lo que Dios quiere hacer, pero la visión de Dios, ¿ves? Él ve hacia el futuro. Él no ve solamente aquí. Él sabe qué va a pasar con cada uno de ustedes. Él sabe lo que Él les ha prometido en el futuro. Él sabe la bendición que tiene con ustedes y conmigo. Y entonces a veces Él nos dice, pónganse de acuerdo, y entre más rápido ustedes se pongan de acuerdo, más rápido van a conquistar. Amén. Más rápido van a conquistar aquello que Dios les está prometiendo. Así que cuando nosotros tenemos que ponernos de acuerdo, también tenemos que reconocer cuáles son los no negociables. Esos no negociables son esas cosas que usted dice, yo esto no lo negocio. Por eso el ejercicio del viernes en el taller fue tan importante. Cuando usted sabe cuáles son sus valores, cuando usted sabe cuáles son sus principios, cuando usted reconoce cuáles son sus convicciones, pues usted hay cosas que no negocia con nadie. Usted dice, lo siento, cariño, pero esto no es negociable. ¿Cierto? Porque usted tiene unos parámetros, usted tiene un fundamento. Si algo me ayudó a mí en mi proceso de sanidad cuando comencé con el Señor, fue entender el poder de los principios. Y yo ahora, lo que pasa es que los principios, es decir, mis emociones se tienen que sujetar a los principios de Dios. Ay, no, estoy mal. Sí, puedo llorar, y me puedo quebrantar, y me puede doler, pero eso no tiene por qué coger territorio en mi vida, porque como yo tengo principios, de una rápidamente tengo que acordarme del principio, y el principio de Dios tiene que prevalecer sobre nuestra vida. Si usted está atravesando una situación donde dice, mis emociones, qué descontrol, qué horrible, yo soy una montaña rusa, bienvenido, porque todos hemos pasado por ahí, no se preocupe, ¿cierto? Pero Dios tiene una solución para eso, y la solución es eso: ponga principios en su vida, y cuando usted sujeta eso, entonces usted se pone de acuerdo con Dios, porque usted dice, los principios tuyos son mayores que la emoción que estoy teniendo en este momento. Tus principios son mayores que lo que yo pueda sentir, porque no podemos seguir siendo gente almática, gente que el alma la lleva por cualquier lado, ¿cierto? Bailando por cualquier lado. Pero eso se requiere tener un músculo, desarrollar un músculo en eso, ponerse de acuerdo con el Señor, ponerse de acuerdo en su casa, ponerse de acuerdo en su iglesia. Y lo tercero, para que usted sea un equipo de primera, este para mí es el principal, o sea, no, pues todos son muy buenos, pero este me gustó mucho. Pon a Dios de primero. Un equipo de primera pone a Dios de primero haciendo su voluntad. Amén. Un equipo de primera pone a Dios de primero haciendo su voluntad. Podríamos decir todo esto hermoso, pero si no ponemos a Dios de primero, no pasa nada. Para ser un equipo de primera, Dios tiene que ser primero. Él tiene que ser lo primero en nuestra vida. Hacer su voluntad tiene que ser lo primero. Rendirnos hacia sus planes tiene que ser lo primero. Y el mismo Jesús nos lo enseñó. Hubo un momento que la gente que dice, no, es que mi familia, mi mamá, mi papá, mi hija, eso es lo primero. Le voy a enseñar algo aquí con la palabra. Está en Marcos capítulo 3, 32 al 35. Dice, la muchedumbre sentada a su alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están allí. Están allá afuera. Devuélvemelo, no terminé de leer. Devuélvemelo, por favor. Y te buscan. Sí, vamos a tocar eso. Jesús le respondió, ¿y quién es mi madre y mis hermanos? Siguiente versículo. Miró entonces a los que estaban sentados a su alrededor y dijo, mi madre y mis hermanos están aquí. Versículo 35. Porque todo el que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Wow. Poderoso. El Señor Jesucristo les estaba enseñando, Jesús les estaba enseñando. ¿Quién es mi familia? El que hace la voluntad de Dios. Es decir, estaba poniendo a Dios de primero. Estaba diciendo, primero es Dios antes que mi familia. Primero es Dios antes que cumplirle a otros. Primero es Dios y su voluntad antes que quedarle bien a los demás. Primero es Él. Eso requiere valentía. Eso requiere un amor a otro nivel. Eso requiere una conexión con el Padre a otro nivel. Eso requiere intimidad con Él. Eso requiere levantar un aposento alto, como dice Lady. Eso requiere una entrega total para ser ese equipo de primera, para reconocer
que esas metas y que eso que el Señor quiere traer para nuestra casa se va a dar en el momento que nosotros le demos un lugar de honra a Dios de primero en nuestra casa. Cuando ese lugar de honra esté puesto en nuestra casa, de verdad, no que lo mencionamos, no que decimos Dios, papá, Jesús todo el día, sino que cuando usted va a tomar una decisión, usted hace la voluntad del Padre y no la suya. Usted no toma decisiones en su carne, sino que usted toma las decisiones que dice la palabra de Dios. Usted dice, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Jesús fue aquel que nos enseñó. Jesús fue el que dijo, yo quiero rendirme a tu voluntad. Voy a ser crucificado, muy duro. Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero si no, que se haga tu voluntad. ¿Cómo estamos allí con el Señor? En esa voluntad que Él dice. ¿Cómo estamos en nuestro interior si de verdad lo estamos poniendo de primero? En nuestra relación con Él, en nuestro día a día, en oración, en la lectura de la palabra, en nuestras acciones. Nuestras acciones están en coherencia con lo que Dios está hablando. Si estamos siendo coherentes con lo que Él está hablando. Cuando el Señor nos llama a hacer algo, nosotros decimos, sí Señor, aquí estoy. O nos estamos prestando para no estar en unidad. Creo que el poder de la unidad está cuando yo reconozco a Dios como ese hacedor de milagros, cuando yo reconozco que mi Padre puede hacer cosas nuevas, cuando yo reconozco que cuando Él está de primero yo me pongo de acuerdo y entonces mi familia y yo caminamos con Él y entendemos, como dice la palabra en Eclesiastés, dice que un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí en ese hogar, porque el Señor está ahí en su vida, porque el Señor está en la iglesia, porque el Señor está en cada uno de los proyectos que usted está hablando, que usted está presentando, y el Señor está diciendo en esta mañana, yo quiero un equipo de primera. Yo no sé cuántos de ustedes dicen en esta mañana, yo quiero ser un equipo de primera, yo quiero ser un equipo, quiero ser miembro de ese equipo. Yo creo que Dios quiere trabajar en nuestro corazón. A veces nosotros no somos ese equipo de primera porque simplemente no hemos dejado que Él trate nuestro corazón. Porque no hemos dejado en muchas ocasiones que la división salga de nuestro interior. Cuando la división está allí, penetrada en el interior, entonces la gente no prospera. Necesitamos ir dando esos pasos que el Señor nos está diciendo. No necesitamos un montón de tiempo, simplemente necesitamos una decisión en esta mañana. Solamente usted necesita una decisión. A veces quitar la división va a ser pedir perdón. A veces va a ser una simple llamada, decir perdóname. Perdóname por lo que dije, perdóname por lo que hice. Perdóname por mi actitud. A veces va a ser un momento con el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, o sea, me cuesta, es tan difícil. Y yo quisiera ser un equipo de primera, pero hoy me reconozco que no lo soy. Y usted tiene que decirle pronto al Señor en esta mañana, Señor, aquí estoy, yo me rindo. No me he puesto de acuerdo con mi esposa, no me he puesto de acuerdo con mis pastores, no sé dónde Dios le está hablando en esta mañana. Pero Dios quiere que nosotros comencemos a tomar acción. Y cuando el Señor me hablaba de esta palabra esta semana, que no sé si recuerdan que parte de la palabra estuvo el domingo pasado, también estuve hablando de Marcos capítulo 3. El Señor me hablaba de la importancia de que tú y yo caminemos en unidad, del poder que tiene la unidad, del poder que tiene cuando una comunidad está en unidad, porque esa unidad también trae bendición a su casa. Porque cuando tú y yo estamos unidos en un mismo espíritu, como decía la palabra hace un rato, que leía hace un rato en Corintios, cuando estamos unidos dice que en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Y cuando habla de eso, en ese mismo espíritu, en ese mismo sentir, no está diciendo que no podamos ser diferentes, no está diciendo que no podamos pensar distinto, pero está diciendo que todos debemos de tener una meta en común. El pastor hablaba esta mañana en la clase de evangelismo y estaban hablando algunos y decían cómo nosotros los cristianos no nos unimos, ¿cierto? Y decía una vez Dante Gebel que nosotros éramos el único ejército que nos despedazábamos mutuamente. Que los soldados, que el Señor ha dicho, ustedes son los soldados de Cristo, yo los he llamado para mi pelotón, yo los he llamado para mi batalla, pero ¿saben qué hacemos ahora? Despedazarnos, dañarnos, dividirnos, no ponernos de acuerdo, no me parece lo que él hace, lo que ella hace, no, él no, nada, y entonces nos dividimos, en vez de unirnos en el amor de Cristo. En vez de unirnos en ese amor que el Señor ha dicho, expandan mi reino. En vez de que la gente diga, wow, qué iglesia tan poderosa, qué familia tan poderosa, yo quiero ser como ellos, porque ellos están llenos de amor, ellos están
están llenos de la presencia de Dios, porque ellos están llenos de unidad, porque ellos entienden los sueños míos, porque ellos entienden que yo tengo un sueño en la tierra que es expandir mi evangelio. A eso nos está llamando el Señor, a eso nos está diciendo el Señor. Sí hay bendición para tu casa, pero primero pongámonos de acuerdo con Él. Primero pongámonos en unidad con Él. Así que vamos a orar y a decirle al Señor en esta mañana que nosotros necesitamos hoy entender ese propósito. Y de pronto para algunos, pongámonos en pie, de pronto para algunos puede ser: yo necesito volver a reconciliarme contigo. Para algunos puede ser simplemente ponerse de acuerdo con el Señor y decirle: yo necesito reconciliarme contigo. Necesito reconciliarme con tu palabra. Necesito reconciliarme con eso que tú me has dicho. Para algunos se han sentido vencidos, se han sentido destruidos, se han sentido dañados, no se han sentido un equipo de primera. Y yo sé que hay personas aquí que no se han sentido como un equipo de primera. Seguro se han sentido como un equipo de tercera, de cuarta. Y algunos en medio del mensaje podían detectar cómo hay división en su casa. Padre, yo quiero orar por aquellas familias donde hay división, donde la división ha llegado a dañar. Quiero orar por aquellos hogares, por aquellos matrimonios donde la pelea y la contienda han comenzado a poner distancia a los corazones. Y presente su casa en esta mañana, presente su familia en esta mañana. Dígale: Señor, yo los pongo aquí en este altar y yo quiero comenzar a quitar la división de mi casa. Pero para que muchos puedan ver cómo se va la división de su casa, van a tener que comenzar a quitar la división de su corazón. Porque hay corazones aquí que están divididos. Hay corazones en esta mañana que a veces piensan una cosa, después piensan otra, sienten algo, dicen algo, pero no lo hacen. Hay personas que están divididas porque incluso hay promesas que le hacen a su familia y no la cumplen, y su familia ya no le cree. Hay gente aquí que ha permitido que el espíritu de división entre al hogar, entre a su corazón. Pero el Señor dice en esta mañana: este no es mi plan, este no es lo que yo quiero, esto no es lo que yo anhelo. El Señor dice en esta mañana: yo traigo un espíritu de unidad en esta casa. Padre, gracias porque tú traes un espíritu de unidad en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque tú ahora te estás moviendo, Señor, en cada persona. Hay personas que se sienten desoladas, que se sienten tristes, que se sienten abatidas, que se sienten que no pueden más, porque ha habido problemas, porque ha habido situaciones. Así que yo oro por aquellos que hoy necesitan escuchar ese